Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Mientras les pongo estas imágenes de apoyo, vamos a platicarles de algunos relatos extraños en la aviación. Los incidentes de julio y junio de 1952 son unos avistamientos de objetos voladores no identificados de Washington, representando uno de los casos más documentados y notorios de la historia de la ufología. Durante estas semanas, varios avistamientos de ovnis fueron reportados a lo largo de la costa este de los Estados Unidos. Muchos de ellos fueron reportados por pilotos y quedaron los reportes oficiales, tanto de aerolíneas comerciales como controladores del tráfico aéreo. Por ejemplo, el 19 de julio, los controladores de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington notaron una serie de extrañas señales en su radar. Al contactar con los aviones comerciales cercanos para confirmar si veían algo inusual, Casey Pierceman, del vuelo 807 de Capital Air, informó que había observado luces brillantes que se asemejaban a estrellas fugaces, pero sin la cola. Iban moviéndose rápidamente en todas direcciones. 2 horas después, el capitán Howard Dermott, en el vuelo 610 del Capital Air, informó de una luz que seguía a su avión mientras se acercaba a su destino. Cuando las señales en el radar reaparecieron, una semana después, se volvieron a desplegar aviones de combate. Sin embargo, los pilotos militares solo lograron ver luces extrañas que se alejaban rápidamente de ellos. El piloto William Patterson declaró: "Intenté hacer contacto con los objetos no identificados por debajo de los 1000 pies. Estaba a mi velocidad máxima, pero dejé de perseguirlos porque no veía ninguna posibilidad de alcanzarlos". La supuesta orden del presidente Harry Truman de derribar los platillos voladores, que según se informa fue anulada por el consejo de Albert Einstein y otros científicos que le dijeron que no hiciera eso, añade un elemento de intriga y controversia en la historia. Aunque es importante señalar que esta información no está respaldada por algunos documentos que se han ido desapareciendo con el tiempo, esta explicación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y de los escépticos han señalado que tal vez había algún tipo de error en los radares. Sin embargo, esta explicación no ha satisfecho incluso a especialistas al día de hoy. Los casos de los ovnis de Washington en 1952 siguen siendo objeto de debate y especulación hasta el día de hoy. Vamos a otra historia. En 1948, uno de los primeros encuentros de objetos voladores no identificados que fueron reportados por pilotos comerciales ocurrió cuando los pilotos de Eastern Airlines, Clarence Childs y John Whitted, en la ruta de Houston a Atlanta, avistaron a un extraño objeto volando a una altitud de unos 1500 metros. A unos 30 kilómetros al suroeste de Montgomery, Childs vio una luz adelante que se acercaba al avión a una velocidad mucho mayor que la de un jet. Según el testimonio presentado ante el Comité de Ciencia y Astronáutica de la Cámara de Representantes de 1968, 20 años después, ambos pilotos coincidieron de que el objeto volador no identificado era un vehículo sin alas, sin empenaje. Sin embargo, también se sorprendieron al ver 2 filas de ventanas o aberturas que emitían un resplandor brillante como si fuera magnesio ardiente. Según los pilotos, el vehículo tenía una nariz puntiaguda y había un resplandor azulado a lo largo de la parte inferior, desde la nariz hasta la parte trasera de la nave. Un largo escape de color naranja rojizo salía detrás del ovni. Los pilotos dijeron que el objeto volador no identificado tenía aproximadamente el tamaño de un Boeing B-29, pero era el doble de grueso. Mientras estaba en el aire, Childs hizo un brusco giro a la izquierda con su avión, que fue sacudido por la turbulencia cuando el objeto pasó a 20 metros a la derecha. Un pasajero incluso informó haber visto una extraña y espeluznante raya de luz, pero no dio más detalles. También hubo informes de una extraña raya de luz de un jefe de tripulación en la base de la Fuerza Aérea Robinson de Macon, en Georgia, y de un piloto que volaba también cerca en la línea estatal de Virginia, Carolina del Norte. Inicialmente el incidente se explicó como una especie de espejismo. Después se dijo que era un meteoro, pero el incidente, a pesar de varias teorías, lo consideran un fenómeno extraño.
¿Fue simplemente una ilusión óptica o acaso un objeto volador no identificado, un ovni? Pero los casos se siguen sumando. Vamos a otro un poco más reciente. 1995. El control de tráfico aéreo de Cleveland recibió informes de 2 pilotos de la aerolínea del vuelo 5959 de Air Shuttle y del vuelo 3179 de Mesava Airlines. Mientras una misteriosa luz avistaba por ambas tripulaciones sobre el lago Erie, Control de Cleveland dijo lo siguiente: Air Shuttle 5959, en ese tráfico que viste antes, ¿lo ves aún? Air Shuttle 5959 respondió: Air Shuttle 5959, esto es afirmativo, y es una luz que se atenúa, se ilumina. No sé si estamos acercándonos o qué, pero parece una luz rotatoria, alrededor como una especie de cosa tipo frisbee que está girando. Una voz desconocida interrumpió y dijo: ¿Ovni? Después de ahí, Control de Cleveland dijo lo siguiente: Mesava 3179, ¿ves lo mismo? Respondió el vuelo Mesava 3179. Oh señor, lo vi saliendo de Detroit y me preguntaba, todo lo que vi fueron solo un par de destellos de luz brillantes y parecía como un relámpago. Me llamó la atención y luego seguí observándolo y luego parecía un poco menos brillante, pero parecía que estaba debajo de la capa de nubes. Para mí, esto fue justo cuando estábamos saliendo de Detroit. El piloto de Mesava incluso intentó comunicarse con el objeto parpadeando las luces del avión, pero no hubo respuesta. El control de Cleveland no pudo detectar nada en el radar y sugirió que los pilotos podían estar viendo el reflejo de un faro. Los pilotos respondieron que la luz parecía estar pulsando a 3000 metros y que definitivamente no era un faro, era algo extraño. Cleveland expresó su interés de obtener una foto del fenómeno y el piloto de Mesava cumplió. Mesava 3179. Solo quiero que sepas que tomé una foto. Como capitán, en el lado izquierdo, también tomé una foto y luego ahí se cortó la comunicación. Algunas de las estrellas de arriba, así que la luz más baja en esas imágenes podría verse esa luz. La única luz individual en la parte inferior de la imagen debería ser la que está mirando. El punto es que Control Cleveland dijo: ok, genial, esa es una buena idea, lo agradezco. Mesava 3179 dijo: fue una cámara instamática. Buenas noches, señor. Control de Cleveland dijo: buenas noches. Este encuentro, que involucra a 2 aviones diferentes y controladores de tráfico aéreo, añade un manto de misterio y asombro a lo que pudo haber sido una reflexión, un fenómeno que pudiera tener algún tipo de explicación en cuanto a fenómenos ópticos, o nos encontramos con otro objeto extraño reportado desde control y sobre un lago que tiene ya de por sí muchos misterios. Pero vámonos a otra historia también. En 1995. Un vuelo de aerolíneas argentinas estaba aterrizando en el aeropuerto de Bariloche cuando se encontró con un disco luminoso que se movía de una manera que desafiaba las leyes de la física. Según los informes de periódicos sudamericanos y de periódicos europeos, esto obligó al piloto a realizar maniobras evasivas. Al mismo tiempo hubo un corte de energía en toda la ciudad turística de Bariloche, que más tarde se atribuyó a un error humano, los efectos de una tormenta de nieve o a ambos. También hubo un apagón en el aeropuerto que interrumpió el tráfico aéreo durante de 10 a 15 minutos. Un periódico argentino informó que el personal de control de tráfico aéreo decía que los instrumentos de control se volvieron locos. Descrito como una luz intensa, el objeto volador no identificado también fue visto por personal en tierra, así como por la tripulación de un avión de la gendarmería que volaba a 600 metros de altura. Según el piloto Jorge Polanco, dijo lo siguiente: a 15 minutos del vuelo de Bariloche, la torre de control nos autorizó normalmente a iniciar nuestro acercamiento para aterrizar. En el momento en que comencé el último descenso, de repente vi una luz blanca que venía directamente hacia nosotros a toda velocidad. Delante de mí llegó hasta antes de detenerse a unos 100 metros. Cuando inicié de nuevo las maniobras, el objeto hizo una extraña curva para acompañar nuestro giro de descenso y mantener nuestro ritmo. Después de un rato, el platillo del tamaño de un avión de línea cambió de color, apareciendo 2 luces verdes en los extremos con un brillo naranja en el centro que se encendía intermitentemente.
En el momento en que inicié el último acercamiento, las luces de la pista del aeropuerto se apagaron de golpe. Tuve que subir 4.500 metros realizando una maniobra evasiva, todavía acompañado por el Omni que subió a una velocidad sobrenatural. Después de que la nave desapareció, Polanco dijo que pasó los siguientes 5 minutos en la cabina con mi corazón latiendo salvajemente. Este misterioso encuentro llenó de luces deslumbrantes a una nave que desafiaba las leyes de la física y aún envuelve a Bariloche en un halo de enigma y especulaciones de tema misterio. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Qué vio el piloto Polanco y su tripulación? ¿Encontraron un fenómeno extraño, un ovni en el cielo de Bariloche? ¿Fue un error de instrumentos, una ilusión óptica? La mayoría cree que lo que se vio ahí fue verdaderamente un objeto extraño, un objeto inteligente, desconocido. En el 2007 vamos a otra historia. Los cielos cerca de la isla británica de Guernsey se convirtieron en el escenario de un encuentro aéreo que todavía hoy provoca estupor y especulación. El capitán Ray Bower, al mando de un avión de Aunite a la ruta desde Southampton hacia Alderey. Divisó a través de sus binoculares varios objetos voladores no identificados, inicialmente descritos como discos amarillos planos. En un primer momento, Bower pensó que se trataba de reflejos del sol en los invernaderos de Guernsey. Sin embargo, Bowser pronto se dio cuenta de que estaba presenciando algo completamente distinto. A diferencia de los deslumbrantes reflejos solares, estos objetos no le molestaban la vista. Más tarde se describió a sí mismo como bastante conmocionado por la experiencia. Supuestamente los objetos también fueron reportados por los pasajeros de avión y otros pilotos de la zona. Bowyer habría descrito uno de los objetos como un objeto amarillo muy nítido y delgado, con una zona verde. Estaban a unos 2.000 pies de altura y estaba estacionado ahí en el aire. Al principio pensé que tenía el tamaño de un 373, pero debía ser mucho más grande debido a la distancia en la que estaba. Podía haber tenido 1 milla de ancho, imagínense ustedes, más o menos 1,5 kilómetros, un poquito más de 1,5 kilómetros. Vio por un segundo un objeto idéntico al oeste mientras descendía hacia Alderey. Tras el incidente, la visión de Bowyer fue una gran medida ignorada por los medios internacionales, también por las autoridades. Luego de repente fue contactado por 4 equipos de televisión diferentes interesados en la historia, incluyendo un medio de los Países Bajos y otro de Canadá. En su momento, Bowyer comentó: la gran pregunta es ¿qué ha llevado a un interés renovado a 4 grupos diferentes de países prácticamente el mismo día? Fue raro, o sea, de que nadie tuvo un interés real a que de repente 4 medios al mismo tiempo le hablen para hacerle una entrevista. El comportamiento tanto de las autoridades como de los medios fue muy raro. Las probabilidades son bastante bajas de que pase algo tan raro como eso. Alguien en algún lugar tiene que saber o tener el control sobre esto, y estoy tratando de averiguar quién es. El enigma de los objetos avistados por Bowyer sigue sin resolverse. ¿Qué fue lo que vio el capitán y los pasajeros del avión Auri? ¿Vieron realmente aquel día sobre Guernsey algo que sea de origen extraterrestre? Quizás eso no se va a responder inmediatamente, pero hasta el momento es uno de los casos más interesantes en Inglaterra. En el año 1989, la tranquila rutina de un vuelo de Kansas City a Waterloo, Iowa, se vio interrumpida por un incidente que aún hoy sigue envuelto en un manto de misterio. Andrew Dassinger, primer oficial de vuelo, acababa de ascender a 4.500 metros de altitud, cuando divisó un extraño disco blanco visible a través de las nubes a la derecha del avión. El piloto corroboró la visión del objeto y tras descartar que pudiera tratarse de la luna, un foco de luz o cualquier otro objeto aéreo reconocible, continuaron con sus obligaciones de vuelo, aunque echando de vez en cuando una mirada al enigmático objeto.
Transcurrieron 20 minutos y Dassinger se percató de que el disco blanco había sido reemplazado por una enorme esfera roja flotando por encima de la cubierta de nubes, manteniendo un curso paralelo al del vuelo constantemente ese objeto. Cuando el avión descendió a 4.000 metros de altitud, la esfera también descendió y desapareció tras las nubes. Acto seguido, una explosión de luces multicolores iluminó el cielo, las nubes desde dentro. Según el relato de Dassinger, la nube comenzó a estirarse. La nube parecía de plastilina, dice. Y luego el objeto, junto con las luces y la nube, desaparecieron simultáneamente con todo y nubes. Después de confirmar con los controladores de tráfico aéreo que nada había sido visto en el radar, el piloto y Dassinger se les preguntó con cierta indiferencia: ¿desean reportar el ovni? Les proporcionaremos el número del Centro Nacional de Informes de OVNIs, quienes les informaron que otros pilotos habían reportado incidentes similares con relativa frecuencia. La historia de Dassinger adquirió relevancia especial porque fue el piloto de Barack Obama en los días de las elecciones del 2008. También ganó cierta notoriedad al sostener que el vuelo 800 de TWA fue derribado en 1996 y no sufrió un fallo en el tanque de combustible, como se afirmó oficialmente. Sin embargo, lo que quedó grabado en la memoria de muchos fue el encuentro inusual con el objeto extraño en el cielo de Iowa. Un encuentro que hasta el día de hoy desafía a los expertos para tratar de explicar qué sucedió en esa ocasión. Pero vamos a la siguiente historia. Nada más rápidamente les recuerdo que esto es Podcast 78, el podcast del misterio. Te agradezco que te suscribas, que nos sigas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube obviamente. Aquí les estamos compartiendo historias, misterios, cosas inexplicables, sobrenaturales, paranormales, relatos y testimonios de mucha gente que ha vivido experiencias raras, que algunos podrán tener explicación, que algunos tal vez no la tengan. Lo puedes ver este podcast como mero entretenimiento o como una serie de hechos que mucha gente ha vivido, testimonios. Pero bueno, esto es Podcast 78, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a la siguiente historia, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. De estas historias de pilotos viendo cosas extrañas, tengo muchos relatos que he ido recopilando que están registrados en la historia, en los medios, etcétera, entonces los voy recopilando. Si te gusta y si veo que este video le gusta a la gente, lo comparte, etcétera, pues les haré otra segunda parte e incluso otras más, porque sí son bastantes las experiencias y testimonios de este tipo. Si tú eres piloto o simplemente quieres contar algún relato extraño que te haya sucedido en el aire o en donde sea, también puedes escribirnos. Abajo en la descripción está nuestro correo electrónico. Era noviembre de 1986. El cielo sobre Alaska se convirtió en el escenario de un misterioso avistamiento. El vuelo 1628 de Japan Airlines se encontró cara a cara con lo desconocido. Este incidente acaparó los titulares cuando la FAA anunció que investigaría el avistamiento que había sido registrado por el radar del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Anchorage, Alaska. El capitán Kenju Terauchi y su tripulación de 2 personas estaban en un vuelo especial transportando vino francés de París a través de Islandia y Estados Unidos por el Círculo Polar Ártico. De repente el piloto se percató de luces a la izquierda y a la derecha del avión. Su reacción inicial fue ignorada, asumiendo que probablemente se trataba de aviones de combate estadounidenses patrullando la frontera con la Unión Soviética. Pero luego, los objetos reaparecieron mucho más cerca de la aeronave. Fue alrededor de 7 minutos desde que comenzaron a prestar atención a las luces cuando de manera más inesperada 2 naves espaciales, dice, se detuvieron frente a nosotros, disparando luces, dice. Según Terauchi, el piloto japonés, la cabina interior brillaba intensamente, incluso sentí el calor en la cara. Terauchi describió los objetos como naves espaciales cuadradas, con sistemas de propulsión a chorro que tenían líneas horizontales de escape circulares alrededor de un centro oscuro. Informó que la activación de los chorros de escape variaba, quizás para mantener el equilibrio, dice.
Algunos se volvieron más fuertes que otros y algunos se debilitaron más que otros, pero parecían controlarse automáticamente. También informó que algún tipo de interferencia con las comunicaciones en tierra, especialmente una especie de interferencia que sonaba como un sa, sa. Es lo que está descrito así. En el rescaldo, el testimonio de Terauchi fue cuestionado, ya que había sido informado de encuentros de objetos voladores no identificados en el pasado. Y además, su testimonio en una entrevista no coincidía con los registros de sus comunicaciones con los controladores aéreos. Había detalles que no había dicho y que después los dijo, y eso hizo que no tuvieran tanta credibilidad en él. La FAA prefirió concluir que no había pruebas sólidas para respaldar las afirmaciones de Terauchi, y el Comité de Investigación Escéptica de todo esto sugirió que el fenómeno fue causado por una refracción de luz a través de cristales de hielo suspendidos en las nubes. Pero aún así, el misterio del vuelo 1628 sigue siendo un enigma que persiste en la memoria colectiva. ¿Que vieron realmente Terauchi y las dos personas que eran en la tripulación esa noche? ¿Qué sucede sobre Alaska? Que varios pilotos han reportado cosas extrañas sobre esa zona de Anchorage. Pues bueno, estos y muchos más relatos y testimonios han sucedido en diferentes vuelos. Si les gustó, pues les traeré muchas más historias de estas también. Ahí en el canal pueden ver muchas listas de videos, las cuales pues pueden ir viendo relatos de muchos tipos, ¿ok? Les agradezco su compañía y bueno, pues denle esa manita para arriba, por favor, que también ayuda mucho. Un abrazo, hasta luego.